yo quiero ir a las Escrituras, vamos a orar, que sea el Espíritu Santo que nos dirija en este momento. Precioso Espíritu de Dios, cómo hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero tú intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Pido que pongas en mi boca la palabra correcta, precisa y adecuada. Señor, que seas tú en nosotros, moviéndote, fluyendo, para que podamos dar el mensaje correcto a las personas que están escuchando este mensaje. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mire, por lo general nosotros nos vestimos para ir a algún lado específico. Por ejemplo, si usted va a la playa, va a llevar ropa de playa. Si usted va a trabajar, va a llevar ropa de trabajo. Si usted va a una reunión de amigos, va a llevar una ropa específica. Siempre nos vestimos para una ocasión, ¿verdad? Y si, bueno, hay mucha gente que anda en la casa y anda en pijama, y sobre todo en la cuarentena, pues no se quita la pijama en todo el día, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que siempre hay un atuendo para cada lugar, inclusive para las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. En el invierno usamos ropa abrigada, ¿verdad? En el verano usamos ropa ligera. ¿Por qué? Porque siempre estamos de acorde para estar cómodos a donde vayamos o donde estemos. Y vamos a leer la escritura en Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 3, porque debemos de saber discernir los tiempos. ¿Qué es los tiempos? Mire, en la antigüedad, los judíos no supieron discernir el tiempo de la visitación de Jesús. Jesús vino por primera vez. ¿Cómo? Vino a través de una virgen, porque el Espíritu Santo llenó a esa virgen con su semilla, ¿verdad? Y entonces nació Jesús. Fue la primera vez que vino. Pero el Señor Jesús va a regresar porque Él prometió que regresaría. Y estamos esperando su regreso. Ahora, las señales son claras, claras, muy claras, de que el Señor Jesús regresa. Pero quiero poner este ejemplo que sucedió en el pasado, hace 2000 años. Dice la Escritura, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. O sea, que le hablaban con maldad, con malicia a Jesús para hacerlo caer en alguna de sus trampas. Pero Jesús conoce los corazones. Dice, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Vamos al versículo siguiente, que es el versículo 2, dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Versículo siguiente, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Le decía, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. O sea, los fariseos y los saduceos era gente religiosa que conocía muy bien la Torá, conocía muy bien las escrituras, ¿verdad? Y entonces siempre lo estaban confrontando a Jesús conforme a lo que ellos conocían, pero a la visión muy particular de las escrituras que ellos tenían, tanto fariseos como saduceos. Era gente legalista, era gente que señalaba al prójimo, y bueno, pues Jesús no se escapaba de eso, de que lo estuvieran acusando. Entonces, Jesús les dice, ustedes pueden distinguir el aspecto del cielo, si va a ser buen tiempo, si va a ser mal tiempo, ¿verdad? Si viene una tormenta, pero no saben distinguir los tiempos que estamos viviendo. Quiero decirle que Dios no se mueve por años, se mueve por ciclos, por tiempos y por temporadas, ¿verdad? Entonces, nosotros empezamos el año 2021, ¿verdad? Pero no es exactamente el año que lleva, la contabilidad que lleva Dios. Es un año que los hombres pusieron, que inventaron, ¿verdad? En base al calendario gregoriano. Pero lo que le quiero decir, ¿por qué le empecé hablando de las vestiduras? Bueno, porque en este tiempo, si sabemos discernir los tiempos, debemos estar preparados y vestirnos correctamente.
¿verdad? El apóstol Pablo nos habla en Efesios capítulo 6, versículos del 10 en adelante. Esto no lo vamos a poner porque esto vamos para llegar al punto. Nos habla de la armadura de Dios. Dice que los cristianos debemos estar protegidos, debemos estar blindados. ¿Cuántos están blindados? Con la sangre del Cordero de Dios. Usted y yo debemos de estar blindados con la sangre de Cristo, esa sangre poderosa que derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. El diablo pensó que había vencido cuando Jesús murió en la cruz, pero no sabía que iba a resucitar porque Jesucristo es la vida. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y dice la Escritura que nadie va al Padre si no es por Él. Así que entonces el diablo perdió ahí la más cruenta batalla que se libró en toda la historia de la humanidad, porque el Dios Todopoderoso, el justo, ¿verdad? Vino a pagar por los pecados de toda la humanidad, absolutamente. Y esa batalla que Él ganó nos libra y nos hace a usted y a mí más que vencedores, más que triunfadores. Amén. Por ahí alguien pusieron muchas veces este ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es más que vencedor? Más que vencedor, pues es la esposa de un boxeador, ¿verdad? Un campeón, ¿verdad? Que va, se sube al ring y pelea, recibe los golpes y da golpes también y total que es un intercambio de golpes. Finalmente este campeón gana, ¿verdad? Se baja del ring y le dan ¿qué? Su cheque, le dan su cheque, pero llega a su casa y le dice, la esposa le dice, ay, mi amorcito, qué bueno que te fue bien, a ver cómo estuvo el cheque, ¿verdad? Y va y recibe, y entonces la esposa no tuvo que pelear, la esposa no tuvo que pelear, ella recibe la bendición del boxeador. Perdón, es un ejemplo quizá un poquito burdo, pero Jesús fue a la cruz del Calvario por usted y por mí para recibir esos golpes, esos chicotazos, esos latigazos. Y entonces ahora el, ese castigo que nosotros merecíamos ya no lo llevamos, lo llevó Él, lo pagó. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ahora somos justificados por la fe porque creemos en Jesús. Entonces, si somos justificados por la fe, tenemos que vivir de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Amén. Entonces Jesús, eh, bueno, la palabra de Dios nos dice que debemos de tener bien puesta la armadura de Dios, estar vestidos, ¿verdad? Con la armadura de Dios todos los días absolutamente, ¿verdad? Ceñidos nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe con el cual podemos parar todo dardo de fuego del maligno, el yelmo de la salvación que cubre nuestros pensamientos y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la armadura espiritual que usted y yo debemos de tener puesta todos los días. Y si la tenemos puesta, no va a venir la depresión a estarnos molestando, no van a venir los malos pensamientos a estarnos inquietando, porque tenemos la sangre del Cordero que nos está cubriendo. Entonces, debemos estar vestidos conforme a esta época, a esta situación que estamos viviendo. Así como usted se viste para ir a una fiesta, usted se viste para ir a la playa, usted se viste en el invierno, usted se viste para cada circunstancia en especial. Todos los días debemos de estar vestidos con la armadura de Dios. Amén. Ahora, le voy a decir algo. Si alguien conoce de guerra, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel conoce mucho de guerra. De hecho, él tiene armas de última generación, ¿sí? Tiene armas muy avanzadas. El pueblo de Israel ha sido un pueblo que desde que fue fundado y aún desde antes, pues él ha tenido batallas tremendas. Él está acostumbrado a pelear. Él sabe cómo pelear. Y una de las estrategias que Dios le dio en la antigüedad, cuando salió de la cautividad de Egipto, fue que debía ir adelante la tribu de Judá. Mire, vamos a hacer esto. El pueblo de Israel salió más de 1 millón de personas. Se calcula que eran quizás como unos 2 o 3 millones de personas, porque se calcula que eran como 1 millón de hombres.
pero mujeres y aparte los niños, y bueno, era un pueblo enorme. Entonces, pero se dividieron por tribus. Entonces iban marchando 4 tribus adelante hacia el oriente, 4 tribus al norte, 4 tribus al sur y 4 tribus al occidente, ¿verdad? Cuatro, perdón, eran 3 tribus, tres tribus, tres y tres. 3 por 4, 12, las 12 tribus de Israel. Amén. Eran 3 tribus. Entonces, dentro de las tribus que iban adelante, una de las tribus era la tribu de Judá y otra era la tribu de Isaacar. Isaacar conocía los tiempos, y Judá significa alabanza, significa adoración. De hecho, de la tribu de Judá, de ahí nació el Salvador, de ahí nació el Redentor Jesucristo. Él pertenece a la tribu de Judá. Así que, entonces, iban como formando una cruz, 3 tribus al norte, 3 al sur, al oriente y al occidente. Y en medio iba el arca del pacto. Llevaban el arca del pacto, que era una caja de madera, de acacia, pero cubierta de oro, con 2 pértigas, 2 varas muy largas, porque nadie podía tocar esa caja, porque ahí cualquiera que lo tocara moría, porque estaba la presencia de Dios. En esa caja que llevaban las 2 tablas de la ley, llevaban también la rama de Aarón que reverdeció, y llevaban una muestra de maná del cielo, ¿verdad? Pero el asunto es que ellos iban en una posición, en una postura, y claro, el ángel de Jehová iba adelante de ellos, abriéndoles camino, ¿sí? Entonces, la tribu de Judá iba al frente, y Judá representa la alabanza, representa la adoración. Entonces, cuando ellos muchas veces lo que hacían en la guerra es que Dios les decía: alábenme, solamente alábenme, ¿sí? Por ejemplo, cuando fue el caso de las murallas de Jericó, en las murallas de Jericó solamente les ordenó que dieran vueltas, 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 vueltas durante 7 días. Y de pronto, ¿qué sucedió? Que a la última vuelta dice que empezaron a gritar fuertemente, tocaron los shofares y las murallas se cayeron. Pero esas vueltas que daban eran alabando a Dios, adorando a Dios, ¿sí? ¿Por qué le estoy platicando todo esto? Bueno, porque si usted está pasando una necesidad muy fuerte, si usted está pasando por una situación difícil, por una crisis, ¿verdad? Que es característica de estos tiempos, yo le quiero decir que la estrategia de guerrear correctamente es que usted alabe a Dios, que usted adore a Dios, que usted glorifique el nombre de Dios, porque cuando usted lo glorifica, el diablo le retintinean los oídos, no soporta que usted glorifique a Dios, y el diablo tendrá que huir. Dice la Escritura: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿quieres que el diablo se aleje de ti? Alaba a Dios, adóralo, exáltalo, glorifícalo, ¿verdad? Va a llegar el momento en que se va a cansar, va a decir: aquí estoy perdiendo mi tiempo, voy a otro lugar donde pueda lograr algo. Amén. Entonces, vemos que debemos de conocer las señales de los tiempos que estamos viviendo. Debemos estar preparados para la guerra. Tenemos una guerra, y como dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual. ¿Contra quién es tu lucha? Contra el miedo, contra la angustia, la ansiedad, la pobreza, la enfermedad, la escasez, el COVID y todas esas cosas que están ahora circulando y circulando en las redes sociales, y circulando también en la calle. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Tener una actitud de más que vencedores, tener una actitud guerrera, ¿verdad? Pero tú tienes que estar vestido con la armadura de Dios, con el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz en tus pies, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Amén. Entonces tienes que vestirte correctamente. Ahora, la guerra se hace con sabiduría, ¿verdad? Vamos a ir a una escritura
Nada más que esta escritura, perdón hermano Ricardo, no le dije esta escritura, pero no se preocupe. Segunda de Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas 20:20. El pueblo de Israel iba a ser invadido por 3 ejércitos poderosos, ¿verdad? Por los ejércitos de los hijos de Moab, los de Amón y por los del monte de Seir. Entonces vienen 3 ejércitos contra Israel, 3 ejércitos, ¿sí? Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat. Josafat era el rey de Judá en ese tiempo, de Judá, no de Israel, de Judá. Israel era el reino del norte y Judá el reino del sur, ¿verdad? Entonces en Judá ahí estaba Josafat, ¿sí? Entonces dice, y aquí contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadí. Dice, entonces él tuvo temor, es segunda de Crónicas 20 en el versículo 3, dice, entonces él tuvo temor, Josafat tuvo miedo, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha tenido miedo? ¿Alguna vez nos ha pasado, verdad? A otros frecuentemente, en fin. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué es lo que hizo? Ayunó, humilló su rostro, ¿sí? Dijo, todos van a ayunar, todos van a ayunar. Amén. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Cuando usted tenga un problema muy difícil, métase al ayuno, porque en el ayuno hay poder, en el ayuno hay rompimiento. Muchas veces nosotros cuando hemos tenido una situación difícil, ayunamos y vemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Okay. Y el versículo 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Dice, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Era una situación desesperada. Tenían encima una invasión de 3 países, de 3 ejércitos, ¿sí? Y no sabían qué hacer. Tuvieron miedo. Cuando tú tienes miedo, lo que tienes que hacer es alabar a Dios, adorar a Dios, exaltarlo, poner tus CDs, poner tus alabanzas, adoración y empezar a establecer una atmósfera de fe, una atmósfera de alabanza, de adoración en tu hogar, en tu casa. ¿Por qué? Porque entonces el miedo se va a ir y muchas veces el miedo es lo que hace que la gente caiga, que la gente se enferme. El gran enemigo a vencer es el miedo, porque el miedo es una fe contraria. El miedo es una fe contraria, paraliza paraliza a la gente. Amén. Y hasta el corazón también. Dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y empezó a decirle a Dios, voy a simplificar aquí, empezó a decirle a Dios todo lo que se había dicho en la consagración del templo, que si venía algún invasor, que si venía algún ataque del enemigo, que si nos humillábamos o que si se humillaban, pues Dios iba a pelear por ellos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquí en la Biblia hay promesas de Dios para ti. Cuando tú tengas una necesidad, ¿cómo la vas a aplicar? La vas a aplicar en que tú vas a decirle las promesas a Dios. Señor, tú dices que por la llaga de Cristo yo he sido curado. Tú dices que tú suples mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Tú dices que mayor eres tú que estás en mí que aquel que está en el mundo, ¿verdad? Empiezas a decirle, a recordarle la palabra de Dios. Por eso les invito a que no suelten ese librito de oraciones, ¿verdad? De orando con el Padre Nuestro, porque ahí vienen las promesas de Dios. ¿Qué es lo que hizo Josafat? Le recordó las promesas a Dios, ¿verdad? Entonces hay varios versículos aquí en los que le está recordando y le está diciendo, Señor, échanos la mano, dicho en otras palabras, ¿verdad? Dice, y estaba allí Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf,
sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. El versículo 15, segunda de Crónicas 20:15, dice, este muchacho, Yahaziel, dijo parte de Dios, ¿verdad? Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Y si tú estás pasando por una guerra, por una situación muy difícil, quiero decirte que esa guerra no es tuya, es de Dios, pero tú tienes que confiar en Dios. Este jueves pasado, hablando de los rudimentos de la fe, hablamos de la fe en Dios, ¿verdad? Entonces tú puedes consultarlo ahí en Facebook, ¿verdad? Ahí están los rudimentos de la fe, está la fe en Dios. Esta es parte de los rudimentos, de los fundamentos que tenemos como cristianos. Debemos de creer y de creerle a Dios. Una cosa, mira, muchas veces dice, es que sí, yo creo en Dios, pero tienes miedo. Creo en Dios, pero tienes una vida de derrota. Dices, creo en Dios. No es ninguna garantía que tú creas en Dios. Los demonios también creen en Dios, pero no hacen la voluntad del Padre Celestial. O sea, no son obedientes. Debemos de creerle a Dios, creerle a sus promesas como lo hizo Josafat. Cuando tenía la necesidad, él le creyó a Dios, le creyó a sus palabras, a sus promesas. Dijo, Señor, aquí estoy, Señor. Me humillo, ayuno, no voy a comer hasta ver la victoria. En lo natural, le hubieran dicho, ¿cómo vas a ayunar si tienes que ir a pelear? Necesitas fuerza física, necesitas tener energía. Cómete tus huevitos rancheros, ¿verdad? Pues sí, pero no. Él dijo, no, yo aquí me planto y voy a ayunar hasta ver la victoria, ¿verdad? Como dice la Biblia, no te suelto hasta que me bendigas. Como dijo aquel hijo de Dios cuando vio el ángel de Jehová, no te suelto hasta que me bendigas, no te suelto hasta que me bendigas, ¿verdad? Jacob Israel. Y entonces hasta el ángel le preguntó su nombre y le cambió el nombre porque le cambió la identidad. El versículo 16 dice, mañana, le está diciendo Dios, mañana van a descender contra ellos. O sea, tú vas a ir contra ese ejército, esos ejércitos que te están molestando, ¿verdad? He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Como Josafat se humilló, entonces viene un profeta y le empieza a hablar de parte de Dios. Incluso como Dios sabe lo que va a pasar, le dice cuál es la estrategia que va a usar el enemigo. Cuando tú estás de parte de Dios, Dios te va a hablar las estrategias del enemigo y te va a percibir para que tú no caigas en tentación, para que no caigas en desgracia, para que no caigas en ningún ataque del enemigo, del diablo. Amén. Dice el versículo 17, no habrá para qué peleéis vosotros, en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Sí? Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Cuando Dios te dice, mira, yo estoy contigo, tú no tienes que hacer nada, tú nomás ve y preséntate en la oficina, preséntate en el juzgado, preséntate en donde tienes que estar. Ahí vas a estar, te vas a presentar y sabes una cosa, Dios va a pelear por ti la batalla, pero tú tienes que estar seguro, segura de que Él está contigo, ¿verdad? Y para que estés seguro o segura, tú necesitas tener una relación personal con Dios a través de la intimidad, a través de la oración, a través del ayuno, a través de conocerlo, de conocer su palabra. ¿Cómo vas a conocer a alguien si nunca lo has escuchado? Tú tienes que conocer a Dios a través de su propia palabra y su palabra está aquí en la Biblia. Y hoy te invito a que tú leas la Biblia, a que tú leas profundamente la Biblia, que empieces con los evangelios para que conozcas a Jesús y que platiques con Él.
Dice que entonces ya Dios le dijo que sí, que iban a ganar. Versículos más adelante, ustedes pueden leer esta historia en Segunda de Crónicas capítulo 20. Les recomiendo que llegando a su casa lean esta historia porque les va a edificar, ¿verdad? Dice ya en el versículo 20, Segunda de Crónicas 20:20, y cuando se levantaron por la mañana, ahora sí vamos a la guerra, ¿verdad? Vamos a la guerra. eh, Salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y esta es la palabra que yo tengo para ti este día. Créele a Dios, cree a sus promesas. Escucha lo que está diciendo Dios. No tienes que estar escuchando voces extrañas. No tienes que estar escuchando el sonido del viento que te está hablando otras cosas. Tienes que escuchar el viento del Espíritu Santo, el silbo apacible que te está hablando de parte de Dios y que te está diciendo que te ama, que no estás solo, no estás sola, no estás triste, que no hay motivo para tener temor, que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Dice el versículo 21, y habido consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. ¿Cuándo usted ha visto que un ejército, en lugar de tomar las armas, se pone a cantar y alabar a Dios? Lo hemos visto a través de las escrituras. Amén. Dice, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y no le digo más de esta historia, que está tremenda, pero para simplificar, el pueblo de Judá duró 3 días recogiendo los despojos, las joyas, los vestidos preciosos, porque en la antigüedad iban bien vestidos a la guerra. ¿Para qué? Para intimidar al enemigo, ¿sí? Por ejemplo, si era un guerrero de rango, llevaba sus joyas de oro, llevaba cosas así, ¿verdad? Porque como diciendo: mira, yo soy señor aquí y tú te sometes, ¿verdad? Trataban de intimidar, pero aquí les salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque entonces, como ellos empezaron a adorar a Dios, lo empezaron a glorificar, entonces Dios peleó por Judá y los enemigos fueron acabados completamente. Esto es algo que te estoy diciendo para este año 2021, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque vienen pruebas fuertes, hermanos. Cuando decimos feliz año nuevo, quisiéramos que las cosas fueran como sobre hojuelas y miel, pero vamos a ser realistas. Jesús dijo que los tiempos son malos y él profetizó de estos tiempos que estamos viviendo. Cuando dijo pestes, habló en plural, ¿sí? Ustedes ya saben que ya está una segunda cepa de COVID, ¿verdad? COVID-2, ¿verdad? Como las películas, como las series, ¿verdad? Así. Entonces, debemos de estar protegidos, habitando al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Pero yo tengo que creer sus promesas. Yo debo de tener una relación personal con el Creador a través de Jesucristo. Yo necesito estar fortalecido en la fe de Jesucristo, cimentada mi fe en la roca, porque le quiero decir una cosa, que va a haber
tormentas que van a venir a tumbar la casa. Las casas que estén cimentadas en la tierra, que estén cimentadas en la arena, no van a prevalecer. Solamente la casa que está cimentada en la roca. Y recuerde que la roca es Jesucristo. Entonces usted necesita fundamentarse, ¿verdad? Cimentarse en Jesucristo. Cuando usted está cimentado en Jesucristo, su fe no va a desmayar. Vendrán las tormentas, vendrán los vientos, vendrá la creciente, vendrán muchas cosas, pero su casa no será derribada. Yo hoy le invito, ¿sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque Dios está buscando la iglesia remanente. Él viene de nuevo por su pueblo, viene por su novia, pero está buscando una novia que tenga su lámpara encendida, que tenga su aceite fresco, que no esté rancio. Está buscando que la lámpara esté limpia, está buscando que la novia tenga una comunión íntima con él, con el amado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar para el Señor, tenemos que servirle, tenemos que no solamente adorar. Mire, adorar y alabar no solamente es cantar, porque mucha gente piensa que alabar y adorar solamente es cantar, que alabanza es una música así, rápida, y adoración es una música tranquila. No, alabar y adorar es obedecer a Dios, ¿verdad? La adoración máxima fue en la cruz del Calvario, porque Jesús fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Esa fue la adoración máxima. Entonces, cuando tú eres obediente a Dios, estás alabando a Dios, ¿verdad? Pero necesitas conocer sus promesas, necesitas conocer su palabra, necesitas tener esa relación con el Padre Celestial. Ahora, volviendo al asunto de la guerra, recuerden que puso primero a cantar y alabar a Dios, y luego ya fueron a la guerra. Igual lo hacían cuando venían por el desierto. Por adelante iban los levitas, iban las panderistas, los levitas, ¿verdad? Adorando, adorando, cantando, y atrás iba el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, en este año 2021, tú necesitas santificarte. Oiga, pero eso es muy difícil. Yo soy pecador, yo tengo este vicio, yo tengo este otro. No, no, no. Mira, la salvación es por fe. La salvación es por fe. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Cuando tú te arrepientes de tus pecados y recibes al Señor Jesús en tu corazón, tú eres salvo. Pasas de muerte a vida. Eso no te cuesta a ti nada porque el que pagó el precio fue Jesús. Pero caminar con Jesús sí conlleva un precio. Jesucristo, recibir a Cristo es el primer paso, pero Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, en ese camino que tú tienes que caminar a diario, van a venir problemas, circunstancias difíciles, ¿verdad? Van a venir traiciones y muchas cosas que tú vas a vivir, pero Dios te va a fortalecer para que estés fuerte, para que tengas un carácter firme en el nombre de Jesús, siempre alimentándote de Dios, ¿verdad? Tomando de esa salvación que te ha ofrecido. Entonces, por esa razón, nosotros estamos en un ayuno de 21 días, ¿sí? Estamos en el día 18 y yo sé que aquí algunas personas han seguido ese ayuno y le doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias porque han sido obedientes, han estado ayunando, ¿verdad? Y si usted no ha podido ayunar, no importa. Miren, no hay condenación, pero hágase el propósito de ayunar. Ya solamente este ayuno va a terminar el día miércoles, ¿sí? Entonces, pero estamos fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. La carne se debilita, ¿verdad? Como que, ay, de repente que si se te antoja. Pero mira, llega el momento en que ya no se te antoja, ¿sí? Líquidos ahorita, líquidos, 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 ¿sí? Pero qué importante es que cuando nos levantamos a las 5 de la mañana y alabamos a Dios, le estamos entregando las primicias a Dios. Estamos entregando la primera hora. Yo sé que aquí hay varias personas que lo hacen. Gloria a Dios. Le estamos entregando la primicia de nuestro tiempo.
Pero también, aunque Dios no se mueve por los años, sino por las temporadas, el hombre sí se mueve por tiempo, los años. Y entonces nosotros en fe le hemos entregado la primicia de lo primero que recibimos. Nosotros ya la entregamos, ¿verdad? Y vimos resultados también. Vimos resultados. Yo sé que aquí algunas personas ya lo han hecho, otras que no están también lo han hecho. Gloria a Dios. Y yo sé que Dios nunca se queda con nada. Cuando usted le da, el Señor le sobreabunda a usted, ¿sí? La labor de la iglesia, la labor de la iglesia es preparar a los santos conforme a lo que dice Efesios capítulo 4, ¿verdad? Donde dice que él designó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Para la edificación de los santos. Entonces, nuestra labor es decirle cómo vivir de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Por esa razón, nosotros le hablamos de orar, de ayunar, ¿verdad? De leer la Biblia. También le hablamos de que es importante dar diezmos y primicias. ¿Por qué? Porque las primicias es una especie de, pues, ¿cómo le puedo decir? Lo que es el diezmo y la primicia es una especie como de seguro, que Dios pelea por usted. Como le dijo al pueblo de Judá, no habrá para qué peleéis. Estad firmes y ved la salvación de Jehová. ¿Sí? Vamos a ver Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos 11, 16, estamos hablando del Nuevo Testamento, porque hay gente que a veces dice, no, es que eso era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Cuando usted, cuando usted entrega en la iglesia su economía, si usted le dice, Señor, yo te traigo este diezmo, te traigo esta ofrenda, te traigo esta primicia, usted está santificando ese dinero. Pero dice la escritura que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Muchas veces Dios nos ha librado de muchas cosas. ¿Por qué razón? Porque cuando damos la primicia o cuando estamos dando el diezmo, es como un seguro, una protección. ¿Sí me explico? ¿De qué? De que no se nos va a ir por otro lado. Y aún cuando hemos tenido situaciones muy difíciles que pasamos este año pasado, Dios fue fiel siempre en su palabra. Fue siempre fiel. Me consta y lo puedo testificar. Por eso yo le invito. ¿Cuál es el deseo de un pastor? El deseo de un pastor es que la iglesia madure, que la iglesia crezca, que la iglesia se multiplique, pero que tenga crecimiento espiritual, ¿sí? Que sean maduros. Ahora, ¿cómo hacerlo? A través de predicar, de compartir la palabra, de la obediencia, que sean obedientes a la palabra de Dios. Si usted es obediente, créame, Dios le bendice abundantemente. Ahora, muchas veces nos equivocamos, muchas veces fallamos, a veces tropezamos, resbalamos y no hay condenación, no hay ninguna condenación. Jesucristo no vino a juzgar a nadie. Dice que todo juicio se lo dejaba al final al Padre, ¿sí? Él no vino a juzgar a nadie y uno como pastor menos. Pero lo que sí le puedo decir es que a usted le conviene dar primicias, porque cuando usted da primicia, santifica el resto de la masa, ¿sí? Igual el diezmo es la 10ª parte de lo que usted gana, de lo que usted percibe, el 10%, cuando usted se lo da a Dios, Dios le dice que Él reprenderá por usted al devorador. Dice, y que el fruto de su vid no será estéril, que habrá fruto. Mire, yo le empecé hablando de fe, le empecé hablando de la batalla, le empecé hablando de que hay que vestirse, hay que estar vestidos, hay que tener la armadura puesta. Bueno, todo esto es en base a la fe.
Yo no puedo decir que creo unas cosas y otras no porque no me conviene, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, yo debo de creer la palabra como es, como viene la palabra. Y la palabra dice que demos diezmos, ofrendas y primicias. Que si nosotros damos, por ejemplo, estamos dando las primeras horas de nuestro día, ¿sí? Yo a veces a las 3, 4, 5 de la mañana ya ando despierto, ya estoy buscando la presencia de Dios, a veces a través de leer la Biblia, a través de orar, ¿verdad? De clamarle a Dios, de meditar la palabra, ¿sí? Entonces, lo primero se lo doy al Señor. Y yo le invito a usted a que su primer tiempo se lo entregue a Cristo. Pero también le garantizo una cosa, que si usted lo hace con fe y si usted da su primicia de este año, créame que Dios le va a bendecir. Y no importa que si hay crisis económica, no importa que si hay pandemia, no importa lo que sea que venga, porque si Dios fue capaz de sustentar a su siervo a través de una viuda en el arroyo de Querit, ¿verdad? Porque durante 3 años y medio no había lluvia. Créame que también Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y una cosa le digo, estas, estas situaciones así de que botón rojo y todo eso, así no la vamos a llevar todo el año, tristemente. Así no la vamos a llevar. O sea, no es de que esto no se va a acabar en 3 meses. ¿Sí? Es a nivel mundial. Esto, como dijo alguien, es un complot, ¿verdad? Entonces tenemos que ser sabios. Ahora, usted tiene que estar fortalecido. Acuérdese, acuérdese que los problemas son las pesas del gimnasio de la vida donde ejercitamos el músculo de la fe. Amén. Entonces, no se me agüite, no se me entristezca, porque pruebas vienen, sí, vienen pruebas, pero una cosa tenemos a Cristo en nuestro corazón y Jesús es la luz del mundo. Por eso dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros lo único que hacemos es reflejar la luz de Cristo. Amén. Y donde quiera que estemos, tu negocio va a prosperar, tu familia será salva, tú tendrás sanidad, liberación. Y si por alguna razón te llegaras a enfermar, tú vas a salir adelante, porque hay fe en Jesucristo, el Cordero Santo, porque Él ya pagó el precio. Pero es importante que tú le estés recordando las promesas y que tú también estés sembrando en el reino, porque las primicias son para el ministerio. Amén. Dice, dice la escritura, Deuteronomio capítulo 12, versículo 6. Deuteronomio 12:6 dice así: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos. O sea, cuando te decimos levanta las manos, eso también es una ofrenda. Estás ofrendando tus manos, ¿sí? Dice, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, ¿sí? Está haciendo aquí una diferenciación entre primicias, entre diezmos, holocaustos, sacrificios, ofrendas y ofrendas voluntarias, porque había ofrendas que estaban establecidas, ¿verdad? Pero había otras que decían, no, es que yo quiero dar. Ah, pues trae tus ofrendas voluntarias. Entonces, todo esto tiene una repercusión en el cielo. En estos tiempos es bueno ahorrar. Es bueno que tú tengas tus ahorritos por la inestabilidad económica. Pero no tengas miedo. Lo que mejor puedes ahorrar es lo que tú siembras en el reino. Porque esa moneda nunca se devalúa. Es la moneda de la fe. La moneda de la fe jamás se devalúa porque la sustenta la sangre del Cordero, la sustenta la palabra de Dios. Y eso ninguna cosa va a poder devaluarla. Entonces yo te animo a que te muevas en lo sobrenatural,
porque en estos tiempos tenemos que movernos en lo sobrenatural. Si no lo hacemos, nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, nos vamos a desanimar y posiblemente hasta caer. Yo no quiero que a ninguna ovejita le pase eso. Yo lo que quiero es que sea un pueblo fuerte, firme. Las señales están tan claras del regreso del Señor Jesús que no sabemos en qué momento viene. Que te encuentre ayunando, que te encuentre orando, que te encuentre leyendo la palabra de Dios, que te encuentre obedeciendo, que te encuentre incluso diezmando, dando las primicias. Amén. Que te encuentre evangelizando. Aquí hay personas que tienen el don de evangelismo y yo les animo, por favor, para que no dejen de evangelizar, porque mire, hay una realidad. Después de esta vida, hay dos lugares a donde puede ir la gente, el cielo o el infierno. Y el infierno es algo terrible. Es más, le voy a decir una cosa, Jesucristo habló más del infierno que del cielo. ¿Sabía eso? Habló más del infierno que del cielo. Entonces yo le animo para que usted no deje de evangelizar, porque la cosecha está lista. Así como usted está viendo que hay una gran turbulencia en la política, en la economía, en la sanidad, en la salud y todo eso, también le quiero decir que viene un avivamiento tremendo y poderoso del Espíritu Santo, que vamos a ver un avivamiento sobrenatural, milagros, señales, prodigios, maravillas. Amén. Yo quiero que usted sea parte, usted y yo seamos parte de ese avivamiento. Declaramos que la sangre de Cristo tiene poder. Levante sus manos. Padre, por el poder de la sangre del Cordero de Dios, oro por quienes están aquí en este lugar y por quienes están viéndonos a través de internet. Y Padre, yo declaro que la sangre de Cristo tiene poder en sus vidas. Hoy reprendo todo espíritu de temor, de angustia, de necesidad, de incredulidad, de duda, de escepticismo. Rompo toda atadura del diablo. Se rompe toda cadena de opresión. Ahora mismo es rota toda cadena de opresión en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy clamo la sangre de Cristo sobre sus vidas, sobre sus negocios. Declaro negocios prósperos y bendecidos. Declaro empleos estables y saludables, y que aun si alguien perdiera el empleo, yo declaro que va a tener un ingreso mejor y superior en el nombre de Jesús. Hoy declaro la bendición de Dios sobre cada persona que está escuchando esta voz. Padre, hoy clamo la sangre de Cristo, y tu palabra dice que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén.